Todas las noches, haga el tiempo que haga, algo camina por nuestra calle y silba suavemente. Solo se oye si estás en el salón o en la cocina cuando pasa, y siempre empieza exactamente a las 3:03. Al principio, el sonido es débil, en algún lugar cerca del principio de la calle, cerca de la casa de los Carson. Estamos en medio de la calle, así que el silbido nos pasa por delante antes de desvanecerse hacia el callejón sin salida. Cuando era más joven, mi hermana y yo nos colábamos en la cocina algunas noches para escuchar. A mamá y papá no les gustaba y nos echaban una bronca si nos descubrían, pero nunca eran muy duros con nosotros porque siempre cumplíamos la única regla importante: no intentar mirar lo que silba. Mi barrio es un lugar curioso. Vivo aquí desde los 6 años y me encanta. Las casas son pequeñas pero están bien cuidadas, con jardines amplios y mucho espacio para correr. Hay muchos niños de mi edad, yo cumplí 13 años en octubre. Crecimos juntos, siempre jugando al fútbol 4 contra 4 en la calle sin salida o vagando de patio en verano. Era un buen lugar para crecer, ya tengo edad para verlo. Y solo hay 2 cosas raras aquí: los silbidos nocturnos y la suerte. Los silbidos nunca me molestaron. Como he dicho, ni siquiera los oía desde mi habitación. Pero a mamá y papá no les gusta hablar de ello, así que dejé de hacer preguntas. Mi padre es un tipo fuerte, alto y callado. Tiene acento porque se mudó a Estados Unidos cuando era niño. Su familia, mis abuelos, son de las islas. Así es como las llaman. Mi padre, el único momento en el que no es tan callado es cuando aparece el silbador. Entonces habla un poco más rápido, mueve los ojos más rápido y nos dice que no pensemos mucho en ello y que recordemos siempre la única regla, la regla importante: no intentar mirar fuera cuando pasa el silbador. No es que pudiéramos mirar, aunque quisiéramos. Verás, hay persianas en el interior de cada ventana, gruesas piezas de lona pesada que se bajan desde la parte superior y se enganchan en la parte inferior del marco de la ventana. Cada pestillo tiene incluso una pequeña cerradura, del tamaño de las que hay en los diarios. Mi padre cierra las persianas todas las noches antes de que nos acostemos y guarda la llave en su habitación. Mi madre, no sé qué piensa del silbido. La he visto en el salón a las 3:03, cuando empieza el sonido. Podía verla si abría la puerta 1 centímetro para espiar. No sale muy a menudo, al menos yo no la he visto muchas veces, solo 1 o 2 veces al mes. Creo que se sienta en nuestro gran sofá rojo y se limita a escuchar. El silbador toca la misma melodía todas las noches. Es alegre. Dada dada dadum. Dada dada dadum. ¿Recuerdas que te dije que había 2 cosas raras en el lugar donde vivo? Bueno, aparte de nuestro silbador nocturno, todos en mi barrio son muy felices. Es difícil de explicar, y a papá no le gusta que hablemos mucho de ello, pero parecen suceder muchas cosas buenas a la gente de por aquí. Normalmente son cosas pequeñas, como ganar un concurso de radio o conseguir un ascenso inesperado, en el trabajo, o encontrar puntas de flecha enterradas en el jardín, ya sabes, de las auténticas. El tiempo es bastante bueno, no hay delincuencia y los jardines de todo el mundo están muy bonitos en otoño. 1.000.000 de pequeñas bendiciones, le he oído decir a mi madre sobre vivir aquí. Pero la razón principal por la que nos quedamos aquí, por la que nos mudamos aquí en primer lugar, es mi hermana Ñola. Nació muy enferma, tenía un problema en los pulmones. Ni siquiera pudimos llevarla a casa cuando nació, solo podíamos visitarla en el hospital. Era tan pequeña, lo recuerdo, pequeña incluso en comparación con los demás bebés. Una máquina tenía que respirar por ella. Nos mudamos a nuestra casa aquí para estar más cerca del hospital. En cuanto nos mudamos aquí, Ñola empezó a mejorar. Los médicos no se explicaban por qué, lo achacaban a lo que fuera que estuvieran haciendo, pero todos veíamos que estaban desconcertados. Pero mis padres sabían, incluso yo lo sabía, que la mejoría de Ñola era solo otra de las millones de pequeñas bendiciones que teníamos por vivir en nuestro barrio. Por eso nos quedamos, incluso después de descubrir que, por cada pequeño milagro que ocurre aquí, todos los días, de vez en cuando, suceden cosas malas. Pero solo suceden si buscas al silbador. Verás, nuestro barrio tiene un comité de bienvenida.
Cuando alguien nuevo se muda, aparecen con una cazuela de macarrones, una cesta de regalo y una carpeta de cartón. Son muy amables. Cuando nos mudamos hace 7 años, vinieron 4 personas. El comité charló un rato, me dio una barra de Snickers y se turnaron para coger a Ñola en brazos. Era su primera semana después de salir del hospital, así que estaban siendo muy cuidadosos. Luego, el comité pidió hablar con mis padres en privado, así que me enviaron a mi habitación, desde donde pude oír casi todo lo que dijeron. El comité de bienvenida les dijo a mis padres lo agradable que era el barrio, realmente excepcionalmente agradable, un tipo de agradable difícil de explicar. Y luego les hablaron de un silbido aún más difícil de explicar que comenzaba cada mañana a las 3:03 y terminaba a las 3:05. El grupo, nuestros nuevos vecinos, advirtió a mis padres que el silbido era suave, que nunca nos haría daño ni nos perjudicaría mientras no buscáramos lo que lo producía. Insistieron mucho en esta parte, y yo pegué la oreja a la puerta, esforzándome por oírlos. A las personas que fueron a buscar al silbador les cambió la suerte, a veces de forma trágica. Una nube negra se cernía sobre cualquiera que mirara. Todo lo que podía salir mal, salía mal. El sobre de Manila que trajo el comité contenía recortes de periódico, historias de accidentes de coche y vidas arruinadas, muertes públicas y accidentes extraños. No todos mueren, oí decir al jefe del comité a mi padre. Pero la vida se les va. Incluso si viven, ya no hay luz en ellos, ni presencia. Mi madre, yo veía que no se lo tomaba en serio. No dejaba de preguntar si era una broma que les gastaban a los nuevos vecinos. En un momento dado, mi madre se enfadó, acusó al comité de intentar asustarnos para que nos fuéramos de nuestra nueva casa y les preguntó si eran racistas porque mi padre era de las islas. Mi padre la calmó y le dijo que veía que nuestros nuevos vecinos eran sinceros y que solo intentaban ayudarnos. Le explicó que él había crecido escuchando este tipo de historias de su madre y que sabía que había cosas extrañas entre nosotros. Algunas de esas cosas extrañas eran buenas y otras malas, pero la mayoría eran simplemente diferentes. Después de que se marchara el comité, mi padre fue a la ferretería, compró las persianas de lona, los pestillos y las cerraduras, y los instaló en todas las ventanas de la casa después de cenar. La primera noche en nuestra nueva casa, salí a hurtadillas de mi habitación a las 3 de la madrugada y encontré a mi padre sentado en el sofá del salón, con mi hermanita en brazos. Mi padre levantó el dedo en señal de silencio, pero me dio una palmadita en el sofá a su lado. Me senté y esperamos. A las 3:03 en punto, oímos el silbido. Dada dada dadum. Dada dada dadum. Llegó y se fue, tal y como habían dicho nuestros vecinos. El silbido vuelve cada noche y nunca miramos, disfrutando de nuestras millones de pequeñas bendiciones cada día. Ñola respira por sí sola y se ha convertido en una niña fuerte e inteligente. Mi padre incluso se unió al comité de bienvenida. No tenemos vecinos nuevos muy a menudo, ¿por qué querría alguien marcharse? Pero cuando se muda una familia nueva, mi padre y el comité les llevan una cazuela de macarrones, una cesta de regalo y la carpeta de cartón. Siempre sé por la expresión de mi padre cuando vuelve si la familia se ha tomado en serio al comité o si pronto tendremos nuevos vecinos. No hace mucho se mudó una familia al lado. La anterior propietaria, la señora Maddie, murió a los 105 años. Había tenido una vida larga y buena. Nuestros nuevos vecinos parecían encajar bien. Creyeron al comité de bienvenida y siguieron el consejo de mi padre sobre las contraventanas, ya que tenían un hijo pequeño. Mi padre nunca nos dejó ver los recortes de periódico que había en ese sobre de cartón, ni ninguna otra prueba. Pero imagino que debían de ser muy convincentes, porque nuestros vecinos se llevaron bien durante el primer mes. Una noche, cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que salir de la ciudad, enviaron a su hijo, Holden, a quedarse con nosotros. Tenía 12 años, un año menos que yo en el colegio. No lo conocía bien antes de esa noche, pero en cuanto sus padres lo dejaron después de cenar, supe que iba a ser una mala noche. ¿Sabes quién está ahí fuera silbando todas las noches?, preguntó Holden en cuanto los adultos salieron de la habitación. Los tres estamos sentados en el salón,
viendo una película de Disney en la televisión. Mi hermana y yo nos miramos. No hablamos de eso, dije. Creo que es ese tipo raro que vive en la gran casa amarilla de la esquina, dijo Holden. ¿El señor Toles?, preguntó mi hermana. No, él es muy simpático. Holden se encogió de hombros. Entonces debe de ser un asesino psicópata. Ñola se tensó. No hablamos de eso, repetí. Vamos a mi habitación a jugar a la Nintendo. Pasamos las siguientes horas jugando, comiendo palomitas y viendo películas. Una típica fiesta de pijamas, pero notaba que Holden estaba inquieto. Después de que mis padres nos desearan buenas noches, cerraran las persianas y se fueran a la cama, Holden se levantó de su puff y se acercó a donde Ñola y yo estábamos sentados en mi cama. ¿Has intentado mirar?, preguntó. Ya casi es hora. Como en la mayoría de las fiestas de pijamas, habíamos ignorado convenientemente cualquier sugerencia de irnos a la cama. Me sorprendió ver que tenía razón, eran casi las 3 de la madrugada. Suspiré. No podemos. Verás, yo no puedo, ni siquiera puedo intentar mirar porque mi padre comprueba las persianas todas las noches, y esconde la llave, continuó, ignorándome. Igual que nuestro padre, dijo Ñola. No, respondió Holden. No, él no lo hace. Tú lo has visto, dije, con un tono un poco más severo de lo que pretendía. Holden sonrió. Tu padre cierra las persianas, sí, pero no esconde la llave. La guarda en su llavero. ¿Y? Pregunté, preocupado porque ya sabía lo que iba a decir. Porque me había dado cuenta de que, después de todos estos años, mi padre no se había molestado en esconder la llave. Porque sabía que nos lo tomábamos en serio. Así que, después de que tu padre cerrara con llave, pero antes de que tus padres se fueran a la cama, fui al baño. Y de camino, puede que haya echado un vistazo a su habitación y haya visto el llavero de tu padre en la mesita de noche, y puede que haya cogido prestada la llave de las persianas. Ñola y yo lo miramos fijamente, y su sonrisa se hizo aún más amplia. Estás mintiendo, le dije. Holden se encogió de hombros. Podéis comprobarlo si queréis. Solo tenéis que abrir la puerta de vuestros padres y mirar, veréis su llavero ahí, en la mesita de noche. Quedaos aquí, les dije a las 2. No mováis ni un músculo. Corrí hacia la habitación de mis padres, pero dudé en la puerta. Si Holden no estaba mintiendo, mi padre se pondría furioso. Más que enfadado. Me daba miedo solo pensarlo. Pero me daba más miedo la ventana abierta con el silbador fuera. Abrí la puerta, apenas unos centímetros, y miré dentro, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Respiré hondo y entré en la habitación. 2 pasos en la oscuridad y me quedé paralizado. El silbido comenzó. Y lo oía claramente, viniendo de la habitación de mis padres. Nunca me había dado cuenta, pero debían de haberlo oído todas las noches desde que nos mudamos a la casa. Nunca nos lo dijeron. No creo que pudiera haber dormido con eso. Me quedé allí, escuchando cómo se acercaba el silbido, sin saber si encender la luz o llamar a mi padre. Unos suaves ruidos procedentes del salón me devolvieron a la realidad. Ñola, grité, saliendo corriendo de la habitación de mis padres. Holden y Ñola estaban de pie cerca de la puerta principal, junto a una ventana. Holden no mentía. Pude verlo forcejear con la cerradura de una de las persianas. Oí un clic. Tenía la llave. Holden soltó una breve risa. Ñola estaba de pie junto a él, encogida, asustada, pero quizá también curiosa. El silbido estaba ahora justo fuera de nuestra casa. Creo que hice ruido, grité. No lo recuerdo. El tiempo se detuvo, las manecillas del reloj se clavaron en mi cara. Pero me encontré moviéndome. No soy rápido, nunca he sido atlético. Sin embargo, de alguna manera, recorrí la distancia que me separaba de Ñola en un instante. Tenía los ojos fijos en ella, pero oí a Holden bajar la persiana hasta el final para soltarla. Oí el chasquido cuando empezó a subir y oí el silbido al otro lado de la ventana. Pero tenía mis brazos alrededor de Ñola y nos giré para que ella quedara de espaldas a la ventana. Al mismo tiempo, apreté los ojos con fuerza.
La persiana se abrió de golpe. El silbido se detuvo. Sentí que Ñola temblaba entre mis brazos. No mires, ¿vale?, le dije. No te des la vuelta. Estábamos colocados de manera que ella miraba hacia el pasillo y yo hacia la ventana. Seguía con los ojos cerrados. Sentí que ella asentía contra mi hombro. Extendí el brazo que no sostenía a Ñola e intenté tocar a Holden. Mi mano rozó su brazo. Temblaba más que el de Ñola. ¿Holden?, pregunté. Silencio. Pasé la mano por delante de él y busqué con cuidado la ventana, con los ojos aún cerrados. El cristal estaba frío al tacto. Más frío de lo normal para esa época del año. Subí la mano por la ventana, buscando el cordón de la persiana. El cristal se calentaba a medida que avanzaba y sentía un ligero zumbido en los dedos. Intenté no pensar en lo que podría haber al otro lado de la ventana. Por fin, toqué el cordón y bajé la persiana. Abrí los ojos. A la tenue luz que venía de la cocina, pude distinguir a Holden, pálido y pequeño, mirando fijamente la ventana ahora cerrada. ¿Holden?, pregunté de nuevo. Se volvió hacia mí y gritó. Todo se convirtió en un torbellino de movimiento. Se encendieron las luces del pasillo y luego las del salón. Los pasos de mis padres resonaban en el suelo de madera. No me volví para mirarlos, tenía los ojos clavados en Holden. Estaba pálido, se había mordido el labio con tanta fuerza que le corría una fina línea roja de sangre por la barbilla y se había hecho pis encima. ¿Qué ha pasado?, preguntó mi padre detrás de mí. Conseguí apartar la mirada de Holden y volverme. Estaba mirando. Nunca había visto a mi padre asustado, pero lo vi aquella noche. En ese momento, un viejo y feo terror se dibujó en su rostro. El miedo de un padre. ¿Solo Holden?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Mi padre soltó un suspiro. Parecía tan aliviado que casi esperaba que se pusiera a vitorear. Pero entonces se volvió hacia Holden y su rostro cambió. Me pregunté si se sentía mal porque Holden era el único que estaba mirando. Llamaron a la puerta. Todos nos quedamos paralizados. Holden gimió. «No abras», dijo mi madre. Estaba de pie en el umbral del vestíbulo. Siempre había pensado que era escéptica y que solo seguía la corriente a mi padre con lo de las ventanas y el silbido, pero aquella noche todos creíamos. Me di cuenta de que mis padres tenían en las manos unos bates de béisbol, que debían de haber cogido en su dormitorio. Volvió a oírse un golpe, esta vez un poco más fuerte. «Por favor, no abráis la puerta», susurró Holden. Mi padre se acercó a él y lo abrazó con fuerza. «No lo haremos», prometió mi padre, sin soltar el bate. «Esta noche no entrará nada aquí». Esta vez, los golpes fueron tan fuertes que hicieron vibrar la puerta. Holden volvió a gritar y Ñola me rodeó el cuello con los brazos. Mi madre se acercó, se arrodilló a nuestro lado y nos abrazó a mi hermana y a mí. «Llama a la policía», le susurró mi madre a mi padre. Los golpes cesaron inmediatamente. Mi padre nos miró por encima del hombro. «¿Crees que?», le interrumpió un golpe frenético que se convirtió en un golpeteo cortés. «Policía», dijo alguien al otro lado de la puerta. La voz de fuera sonaba exactamente como la de mi madre, como un loro repitiendo sus palabras. «Policía. Llama. Policía. Tap, tap, tap. Policía». Mi madre nos acercó más a ella. «Policía. Policía. 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 Por favor, para», la oí susurrar para sí misma. «No creo que llamarles sirva de nada», dijo mi padre. «¿Cómo sabremos si son ellos los que están en la puerta?». Los golpes volvieron con más fuerza que antes. La puerta tembló. Luego se detuvieron. Después de un largo rato, volví a oír los golpes, pero esta vez venían de la puerta trasera. Todos nos giramos hacia la puerta trasera, pero los golpes volvieron inmediatamente a la puerta principal. De delante a atrás, de atrás adelante, fuertes, luego suaves, luego fuertes otra vez. De repente, el sonido provenía de ambas puertas a la vez, golpes fuertes y pesados, como de un mazo. Entonces, algo empezó a golpear todas las ventanas de la casa, luego las paredes.
Era como vivir dentro de un tambor con una docena de personas intentando tocar al mismo tiempo. O como si fuéramos una tortuga y algo intentara sacarnos del caparazón. «Basta», gritó Holden. Los golpes cesaron. «No diré nada», dijo Holden, mirando fijamente a la puerta. «Prometo que no le diré a nadie lo que he visto. Por favor, váyase». Esperamos casi un minuto. Entonces lo oímos, un suave golpeteo que venía de la ventana por la que Holden había estado mirando. Holden empezó a llorar, sollozando como un prisionero que ve cómo construyen una horca fuera de su celda. Mi padre lo abrazó, le acarició el pelo, pero nunca le mintió, nunca le dijo que todo iría bien. Los golpes en la ventana continuaron durante el resto de la noche. Nos acurrucamos en el salón durante no sé cuánto tiempo. Al final, mi madre intentó llevarnos a los niños a mi habitación, mientras mi padre se quedaba vigilando la puerta. Pero en cuanto entramos en mi habitación, los golpes volvieron, tan fuertes que era imposible ignorarlos. Temía que la puerta no aguantara. Volvimos al salón y los golpes cesaron. Solo seguían los golpes en la ventana. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Los golpes cesaron alrededor de las 7 de la mañana, que es más o menos cuando sale el sol aquí. Esperamos otras 2 horas antes de que mi padre abriera las persianas de una de las ventanas. Nos hizo volver primero al dormitorio de mis padres. Le oí abrir la puerta y volver a entrar. «Ya está», nos dijo. «Ya está hecho». Los padres de Holden regresaron a la hora del almuerzo. Mis padres llevaron a Holden a su casa y se quedaron allí un rato. Niola y yo lo observábamos desde la ventana. Se quedó conmigo todo el día, a mi lado, a veces cogida de mi mano. Cuando mis padres volvieron, tenían cara seria, pero no nos dijeron lo que le habían dicho a la familia de Holden. Era domingo, así que pasamos el día juntos, pedimos pizza y vimos películas. Esa noche dormimos todos en mi habitación, Niola y mi madre en la cama conmigo y mi padre en una silla que había acercado. No hubo golpes en la puerta esa noche ni ninguna otra desde entonces. No vimos mucho a Holden ni a sus padres durante el resto de la semana, pero el jueves había un camión de mudanzas en la entrada de su casa. Niola y yo pasamos toda la tarde después del colegio viéndoles hacer las maletas. Lo que más recuerdo es lo cansados que parecían Holden y sus padres. Los tres tenían el mismo aspecto pálido, la boca seria y los ojos apagados. Incluso desde el otro lado de la calle, me di cuenta de que algo iba muy mal. Holden y su familia se marcharon antes del atardecer. Recuerdo lo que el comité de bienvenida le dijo a mis padres cuando nos mudamos. No todos los que miran al silbador mueren, pero incluso los que viven pierden la luz y el resto de sus vidas están llenas de desgracias. 1.000.000 de pequeñas tragedias. Creo que los padres de Holden debieron de verlo, ya fuera para consolarlo si no lo creían, o para compartir la carga si lo creían. A veces miro a Niola, feliz, joven y llena de vida, y me pregunto si yo hubiera sido más lento, si ella hubiera mirado por la ventana aquella noche, ¿habría mirado yo también? ¿Para consolarla? ¿Para compartir esta carga? Me alegro de no tener que averiguarlo. Han pasado 2 meses desde la noche que Holden se quedó aquí. Seguimos viviendo en esta casa, en este barrio. Seguimos oyendo pasar al silbador todas las noches. Las bendiciones, la felicidad, las cosas buenas de aquí son demasiado buenas como para marcharnos. Pero tenemos cuidado. Ya no tenemos amigos que se queden a dormir en casa. Y mi padre esconde muy bien la llave de las persianas. No es que la haya buscado. Hay cosas que no hace falta buscar.